Mis amigos y hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Una vez más nos reunimos para compartir este encuentro con la palabra del Señor. Espero que todos se encuentren bien y que podamos continuar en este tiempo de dificultades con las mayores precauciones y con la conducta de mayor responsabilidad, para que pronto podamos salir de esta situación de excepción que representa la pandemia. Ninguna medida de prevención es exagerada. Creo que todos debemos hacer un esfuerzo para impedir, para no facilitar el contagio que está siendo en este momento una crisis sanitaria y poniendo en riesgo a muchas personas, vacunadas o no vacunadas. El riesgo todavía persiste. Así que, mis amigos, desde aquí humildemente, como hemos dicho ya, les instamos, les pedimos que puedan extremar sus medidas de precaución, sin importar cuánta edad sea la que tenga, sin importar cuáles sean sus opiniones. Haga un esfuerzo por tratar de contactarse lo menor posible con las otras personas, y si lo debe hacer, guardando las distancias, con las protecciones adecuadas y la higiene de sus manos lo más frecuente posible. Y así seremos parte de la solución y no parte del problema. Muy bien, vamos a prepararnos para compartir. Espero que puedan familias reunirse en una mesa para tener un momento de reflexión en la palabra del Señor, recordando y agradeciendo que continúa nuestro periodo de ayuno y oración. Hemos descubierto la semana y estamos orando por supuesto por la protección y la sanidad sobre todas las enfermedades, también por supuesto sobre este coronavirus. Estamos orando para que el Señor nos guíe para la instalación, para que nos guíe al lugar donde vamos a instalar nuestro próximo templo. Estamos orando por la iglesia en general, que somos cada uno de nosotros, para que Dios pueda ver congregaciones fortalecidas en la fe, personas que han demostrado un encuentro con su Salvador, para que podamos hacer evangelismo, para que la gloria del Señor sea manifestada. También oramos en este tiempo de ayuno por nuestros gobernantes, en todas las esferas, nacionales, provinciales, municipales, judiciales, legislativas, en todas las esferas, de todos los partidos, porque el cristiano tiene una responsabilidad dada por Dios: bendecir. Y en relación a la política, la responsabilidad que Dios nos da a todos es que bendigamos a nuestros gobernantes, que oremos por ellos, no importa que nos gusten o no nos gusten. Lo que el cristiano debe abstenerse, lo que el cristiano no debería participar, tanto sea líder como obrero, como miembro de cualquier denominación. Creo que no es conveniente. Estimo que Dios no ve con buenos ojos que un cristiano ponga su énfasis no en una crítica constructiva, porque las críticas constructivas son buenas, pero que se sume a la campaña de odio, porque hay expresiones y expresiones, y hay expresiones en las que un cristiano no debe participar, ni hacerse eco, ni repetir manifestaciones o publicaciones que tienen una inspiración no en compartir una verdad, sino en compartir un sentimiento de odio, porque el odio es lo que está mal afectando a nuestra sociedad. Y nunca como antes he visto una manifestación del odio político como en este tiempo. Así que cuidémonos, mis hermanos, y oremos para que los gobernantes sean bendecidos y guiados por nuestro Señor, por nuestro Dios,
Y por supuesto, en este tiempo de ayuno también oramos por nuestras peticiones personales. Yo tengo mis peticiones personales y sé que el Señor ha de contestarlas. Muy bien, vamos a la palabra. Espero que ya esté preparado, con Biblia en mano, sentado en su mesa y, si es posible, acompañado por su familia. Y le invito a compartir en el libro del profeta Jeremías. Jeremías, allí leemos en la palabra del Señor, en su capítulo 7, Jeremías 7, vamos a leer del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor y lo leemos en su nombre. Jeremías capítulo 7, verso 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amén y amén. Oramos un segundo y compartimos esta palabra. Padre, te pido en esta mañana, en este día hermoso, en tu día, te pido que nos ayudes y que nos guíes en compartir tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y yo creo que es respuesta para nuestra necesidad. Cubre muchas necesidades en esta mañana. Que hasta donde llegue esta palabra, Señor, tu poder fluya y bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero recalcar sobre esta palabra y sobre todo el contenido de la Biblia es que aquí el versículo 1 lo habla con mucha claridad. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. O sea, cuando leemos el libro de Jeremías, como cualquier otro libro o epístola de la Biblia, de la palabra del Señor, estamos leyendo el mensaje que Dios envía a través de distintas personas. Porque lo que está en la Biblia se han recopilado los libros inspirados, o sea, aquellos libros que se han dado evidencia de que Dios envió un mensaje. No es la opinión de una persona, es la opinión de Dios, el consejo de Dios, el camino de Dios. Entonces, los tiempos cambian, pero los conflictos del hombre son siempre los mismos. Y hay algo que no cambia. Dios no tiene cambio, no hay mudanza en él. O sea que lo que Dios dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías, Dios se encargó de que estuviese recopilado en la Biblia para que nosotros en todos los tiempos tomásemos ese consejo para nuestra vida. Por ejemplo, hoy, usted, yo, todos tenemos la oportunidad hermosa de recibir esta palabra como Dios la entrega para nosotros hoy, no solamente como una recordación histórica, es palabra de Dios para nosotros hoy. Y entonces vamos a meternos en este mensaje.
el profeta Jeremías advertía que los enemigos iban a invadir la tierra del Señor, iban a tomar posesión de esa tierra, iban a conquistarla. Y eso lamentablemente sucedió cuando el imperio babilónico invadió Judá. Jeremías lo advirtió una y otra vez. Dios, a través de Jeremías, estaba diciéndole al pueblo que evitase esa catástrofe. Y entonces ellos tenían la oportunidad de evitar ese gran conflicto y esa gran pérdida, pero no lo advirtieron porque estaban engañados. Ellos se refugiaban en costumbres de la religión que habían armado, y en virtud de esa mala confianza perdieron la oportunidad de evitar un gran conflicto, un gran problema, una gran pérdida. El hecho es que ellos iban al templo y hacían muchas cosas litúrgicas en el templo, pero no cambiaban sus corazones. Ahí está el punto. Dios mira nuestro corazón. Y si de nuestro corazón, en la transformación que Dios nos ofrece, surgen actitudes litúrgicas, Dios las recibe y se agrada de ellas. Pero si yo voy a tratar de mantener mi corazón sin transformarlo con respecto a las guías que Dios me da, y pienso estar protegido porque hago costumbres litúrgicas, nos pasará como aquel pueblo tuvo que experimentar grande quebranto. Vamos a hacer un poquito de historia de este gran profeta, este hombre que Dios usó en forma maravillosa, como Dios usa a distintas personas en forma maravillosa en todos los tiempos. El ministerio de Jeremías comenzó en el reinado del rey Josías. Y el rey Josías llevó a cabo muchas reformas religiosas positivas e instó al pueblo a acercarse sinceramente a Dios. Pero después de su reinado, cuando muere Josías, su hijo Joacás tomó el trono, y su hijo Joacás, como rey del pueblo de Dios, se apartó de la búsqueda de su Señor. Y esa actitud del rey hizo que el pueblo se apartara en prácticas religiosas vacías. Esto trajo cambios muy lamentables que terminaron, a pesar de las advertencias de Dios a través de Jeremías, en una gran pérdida, en un cautiverio. Jeremías predicó sobre ese cautiverio. Una y otra vez lo advertía. Sería algo inevitable si el pueblo no se apartaba de su maldad. Dios deseaba, como desea hoy, mostrar misericordia. Y por eso Dios nos da su palabra para que nosotros podamos tomar de esa palabra, y que si esa palabra es respetada en nuestro corazón, Dios muestre su misericordia. Sin embargo, en aquel tiempo el pueblo se engañó, y en este tiempo hay muchas personas engañadas. Personas que dicen: ¿dónde está Dios? ¿Qué sucede esto? ¿Qué sucede aquello? ¿Cómo Dios puede permitir esto o aquello? Pero tenemos que advertir que el corazón de la sociedad está apartado como nunca de los preceptos de Dios. Jeremías tenía un mensaje, Dios le dio un mensaje a Jeremías. Pero recuerde, el mensaje de Dios a Jeremías es un mensaje de Dios para usted y para mí. ¿Cuál es el centro del mensaje de Jeremías? Está en el versículo 3. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Creo que
cualquiera que analice su tránsito por la vida, su caminar, sus obras, con certeza va a encontrar, si lo hace con la ayuda de Dios, cosas que mejorar. Y había algo muy importante que Dios destacaba en el mensaje en aquel tiempo, y creo que nunca como hoy es tan importante que nosotros podamos advertirlo. Había que corregir en aquel tiempo, y creo sobre todo en este tiempo, corregir algo que está mal comprendido, que tiene que ver con el arrepentimiento. Muchas personas que son creyentes piensan que sus pecados son perdonados porque tienen algún tipo de actitud de pena o de contrición. Algunos piensan que pueden ir a otra persona a contarle sus pecados y hacer cierta penitencia por ellos, y su problema ha sido solucionado. Pero mi amigo, mi hermano, aquí hay una verdad que tenemos que comprender si es que pretendemos que la advertencia de Dios y el deseo de expresar los conflictos que Dios tiene para que los podamos advertir y que Dios pueda derramar su misericordia, sea una realidad de nuestra vida, y no perdamos la oportunidad que el pueblo de Dios perdió en aquel momento de Jeremías. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. No es solamente una contrición, una pena, una confesión, es un cambio de corazón. Y entonces sí hay perdón, pero cuando el arrepentimiento se muestra como una actitud litúrgica que no modifica nuestro corazón, no alcanzamos hasta satisfacer la exigencia de Dios para perdonarnos, porque es Dios quien nos perdona. Nadie perdona en nombre de Dios. Escuche, debería estar explícitamente aclarado en la Biblia: Dios perdona. Y Dios no necesita ni ningún intermediario para saber si su corazón ha tenido un cambio de actitud. Dios lo sabe. El conflicto de aquellos y el conflicto nuestro hoy es pensar que estamos perdonados, confiar en un perdón equivocado que no reúne los requisitos de nuestro Señor. Que Dios permita que su Espíritu nos traiga claridad en este malentendido, para que nuestro arrepentimiento sea sincero. No es lo que Dios busca, una reforma externa. Dios lo que busca es un cambio de corazón, un cambio que seguramente influenciará en forma progresiva y permanente para que nosotros cumplamos el requisito: mejorad vuestros caminos, clama el profeta y el Espíritu en esta mañana. Vuestros caminos, nuestro estilo de vida, nuestras obras, nuestro comportamiento en forma permanente deben ser mejorados. Si aquellos del pueblo de Israel hubiesen comprendido el mensaje, no les hubiera ocurrido el cautiverio. Ese es el principio que se adecúa. Quizás usted se siente en cautiverio porque entiendo que siempre Dios nos da una advertencia y quizás usted no la escuchó. Hace mucho tiempo leía algo que también pudimos tener el privilegio de aún publicarlo en algunos diarios de tirada normal, no diarios confesionales, sino diarios de tiradas normales. Y el aviso que pusimos, que yo leí hace muchos años atrás, decía: ¿hasta cuándo? Algo así decía: ¿hasta cuándo advertirás que estoy tratando de llamar tu atención? Firma Dios. Dios trata de llamar nuestra atención,
para que nosotros reflexionemos. Y el llamado de atención de Dios en esta mañana es: mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Si aquel pueblo hubiera comprendido, hubieran seguido viviendo en su tierra, en la tierra que Dios les había dado, no habían sido deportados a Babilonia. Esa tierra era una tierra de bendición donde fluía leche y miel. Y sin embargo este pueblo cayó prisionero de una nación extranjera. Yo quiero que nosotros consideremos en esta mañana si nos sentimos prisioneros dentro de nuestra libertad, si nuestra alma está prisionera, si las angustias golpean nuestro corazón, si la inestabilidad nos afecta o si la inestabilidad es parte de nuestra personalidad. Porque hay muchas esferas de nuestro corazón que pueden estar prisioneros de sentir felicidad, de sentir calma, de sentir placer. Esa prisión pues debe ser abierta. Dios quiere abrir esa prisión para que no estés en prisión. Cuando el pueblo cumplió su tiempo de estar esclavizado, de estar colonizado, y clamó a Dios, Dios lo libertó. Pasó en Egipto, pasó en Babilonia, pero lo importante es que ese Dios que siempre nos ha amado, en esta mañana tiene un mensaje: mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras, que haya arrepentimiento sincero, no solamente de actitudes externas, sino de cambio de corazón. Y si estás sufriendo alguna consecuencia de tus errores espirituales, pues Dios te liberta, Dios te ama y quiere reflejar su misericordia en tu vida, pero debe comprender algo: todas las bendiciones de Dios son condicionales. Repito, las bendiciones de Dios son condicionales, y Dios quiere bendecirte. Y porque Dios quiere bendecirte y liberarte de los cautiverios, o advertirte que de continuar en esa filosofía religiosa externa caerás en cautiverios, Dios te advierte en esta mañana: mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Hay un versículo que leíamos en el principio, el versículo 4 del capítulo 7 de Jeremías, y quiero detenerme para tratar de dilucidar qué significa este versículo. Versículo 4 del capítulo 7 de Jeremías dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿A qué se refiere esta expresión del Señor a su pueblo? Que nos relata a nosotros. Habían en aquel tiempo, como los hay en este tiempo, religiosos que calmaban a la gente asegurándoles que todo andaba bien y dándole fórmulas mágicas para que confiaran en ese tipo de actitudes, de dichos, de prácticas. Y en aquel momento la frase templo de Jehová, repetida 3 veces, venía a funcionar como una situación mágica, como un hechizo, como un amuleto, no sé, como qué, pero ellos creían que yendo al templo y repitiendo 3 veces templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es esto, es este, se sentirían protegidos y por eso lo repetían con frecuencia. Es absurdo pensar que alguien con una mediana inteligencia pudiera confiar en ese tipo de cosas. Pero cuando analizamos las actitudes externas religiosas en este tiempo, deberíamos preguntarle cuáles son las cosas que practican las personas, las religiones de hoy, para alcanzar
salvación, protección, bendición. Y nos damos cuenta que los principios equivocados son los mismos y que los profetas falsos siguen engañándose y engañando a muchos cuando dicen que en prácticas litúrgicas pueden encontrar salvación o pueden encontrar bendición las personas. ¿Por qué nos acercamos a prácticas litúrgicas? ¿Por qué un cristiano responsable aporta económicamente a una iglesia? ¿Para qué? ¿Qué motivación tiene? Pues muchas personas piensan que de no hacerlo no serían bendecidas. Y al hacerlo van a recibir mucho más. Bueno, yo quiero decirle, hermano, que hay una parcialidad de verdad en eso, pero tiene que haber un complemento del requisito divino, que es la actitud del corazón. ¿Por qué personas pueden repetir y repetir frases hechas en forma de rezos, pensando que van a proteger o van a conceder Dios, va a conceder Dios algunas peticiones por repetir y repetir cosas, como aquellos que decían templo de Jehová, templo de Jehová? Hoy hay muchas personas que repiten y repiten cosas que no son malas cosas, como tampoco lo es la frase templo de Jehová es este, pero no tienen ningún sentido, ningún tipo de sentido, ni cumplen ningún requisito, sino son palabras que salen del corazón, de un corazón que quiere mejorar sus caminos. Son solo prácticas litúrgicas, y en las prácticas litúrgicas no hay bendición, no hay protección, no hay seguridad. La protección, la bendición, la seguridad, Dios solo la entrega en distintas condiciones que nosotros tenemos que advertir. Aquel pueblo no las advirtió y sufrió gran calamidad. Y hoy muchas personas sufren calamidades porque no lo han advertido, aún creyendo en Dios. Pero Dios quiere librarnos de las calamidades actuales y enseñarnos con sus palabras aplicadas al pasado, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y aquí dice la palabra del Señor: pero si mejoráis cumplidamente, versículo 5, vuestros caminos y vuestras obras, yo os permitiré seguir gozando de las bendiciones. Y si ya no las tiene, comenzar a gozar de esas bendiciones. Dios no se ha olvidado de su pacto con su pueblo. Y todos los que hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestra vida, somos el pueblo del Señor. Estaban aquellos en la tierra prometida a punto de perder esta capacidad de estar en el lugar de la bendición. Mi amigo, mi hermano, yo no sé si estás en el lugar de la bendición, pero el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas quiere sacarte de allí. Sé también que hay muchas personas que ya no están en el lugar de la bendición. Y en lugar de la bendición, estar o no estar, depende de la postura de nuestra alma, de nuestro corazón. Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios ha hecho todo para que todos estemos en el lugar de la bendición. Y hay una sola condición: un arrepentimiento sincero, no solamente externo, un arrepentimiento que tenga indudablemente una contrición necesaria, un reconocimiento suficiente, pero un cambio interno profundo, y Dios nos limpia con su sangre y nos permite recuperar aún lo que hemos perdido. Esta verdad, que es tan sencilla para las personas que creen en un Dios que no es complejo. Dios es un Dios que se manifiesta sencillamente a nosotros,
que somos personas que solo comprendemos lo sencillo. Por eso acepte el consejo de Dios y esta verdad que le resulta tan difícil captar a tantos, a muchos, a demasiados, puede ser una verdad que usted la reciba en su corazón. Y esta verdad se refiere a que las personas deben pagar las consecuencias de sus pecados. Y la única forma de que no paguemos la consecuencia de nuestros pecados es aceptar a aquel que pagó el precio por nuestros pecados, habiéndonos arrepentido sinceramente y habiendo cambiado de actitud nuestros caminos. Y entonces la muerte de Cristo, vicaria, expiatoria, resulta en beneficio de nuestra vida y nosotros estamos excluidos de pagar el precio de nuestros pecados. Pero si nosotros no lo queremos comprender, cosecharemos nuestra siembra, cosecharemos la ley de la siembra y de la cosecha. La mente corrompida, la mente de esta sociedad no puede ni siquiera concebir la idea de que tenemos responsabilidades frente a Dios. El humanismo está en contra de esa idea y piensa que satisfacer sus necesidades en virtud de sus propias decisiones es el centro de este asunto. Quiero recordarte con unos versículos del primer libro de la Biblia. No vamos a buscarlo, pero creo que todos sabemos que en Génesis Adán y Eva estaban en una situación ideal, estaban en la tierra prometida, estaban en el huerto del Edén. Pero había alguien interesado en sacarlos de allí. Y les dijo que no morirían si tomaban lo que Dios le había dicho que no tomasen, el fruto, cualquiera fuese, de una planta, un árbol que estaba allí como testimonio de la obediencia que ellos y el respeto que ellos debían tener a la palabra del Señor. Y sin embargo, había quien quería que participasen de ese fruto porque sabía que participando de ese fruto interrumpiría la condición con su Dios. Y les dijo, no morirán, te aseguro que no morirán. Como aquellos líderes religiosos aseguraban al pueblo que no serían deportados, como Jeremías decía, si repetían esa frase, templo de Jehová, templo de Jehová. Y como hoy en día muchas personas guiadas por ciegos que guían a otros ciegos, les dice que está todo bien como piensan su espiritualidad, desoyendo en estos tres casos la voz clara de nuestro Dios. Pero Adán y Eva descubrieron la mentira que Satanás les había dicho cuando era demasiado tarde. Yo le aseguro que para usted, para mí, no es demasiado tarde. Multitudes hoy pueden descubrir, hoy mismo, usted puede ser liberado de sus prisiones. Usted puede liberar a otros de tantas prisiones. Dios anhela mostrar misericordia. Dios ha hecho todo, aún se hizo hombre y murió por nosotros para evitar el juicio, tu juicio, mi juicio. Dios promete perdonar si el pecador se arrepiente. Sin embargo, ese arrepentido es algo más que lamentarse, es alguien que entiende que hay un cambio de corazón. Por eso, mi amigo, mi hermano, en esta oportunidad, en este encuentro con la palabra de Dios, quiero invitarte a delinear nuevas metas, a tener nuevos motivos, a fijar nuevas prioridades, porque más allá de la observación de la situación crítica, un amigo decía que hay un desgaste en este proceso de maldad que culminará
y dará a luz otro proceso. Y eso yo lo interpreto completamente, porque la Biblia habla de ese fin de los tiempos. Pero para que nosotros podamos comprender completamente ese proceso, tenemos que seguir la Biblia, la palabra del Señor, porque Dios nos hace protagonistas en este proceso, porque cuando se destruya el fin de este proceso de maldad, no tenemos que ser parte de ese proceso de maldad. Y la única manera de no ser parte de ese proceso de maldad no es ser bueno socialmente, no es tratar de no hacer el mal, no, es tener a Jesucristo en nuestro corazón, creer en Dios y estar de su lado. Por eso, mi amigo, mi hermano, en esta mañana vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que mire nuestra necesidad y que acepte nuestro arrepentimiento. Dios lo hará, porque ese es su propósito. Quiero invitarte a orar juntos. Padre, en este hermoso tiempo que nos has dado, clamamos a ti, buscamos tu rostro para humillarnos, Señor, para postrarnos en tu presencia, para pedirte perdón, para mostrar el arrepentimiento sincero de aquellos tus hijos que comprendemos, Señor, y es lo que te pido, que todos podamos comprender la necesidad de un cambio profundo en nuestros corazones. Cambio que nos lleve a mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Bendigo a quien esté compartiendo esta palabra. Ruego por cada uno de ellos para que también puedan advertir esa hermosa necesidad que todos tenemos de perfeccionarnos en el camino del Señor. Te ruego que no haya indiferencia. Te ruego que puedan deponerse las actitudes religiosas externas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que libertes a los cautivos que en esta mañana han cumplido tu propósito de un arrepentimiento sincero. En el nombre poderoso de Jesucristo, que caigan esas cadenas y se terminen los cautiverios, en el precioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Así sea, dice la palabra del Señor. Qué bueno haber podido compartir estos minutos con ustedes. Que el Señor los bendiga y que cada día podamos disfrutar de su presencia. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo martes. Tenemos la oportunidad, a todos los que están en el grupo de la congregación, saben que hay una reunión de oración, martes a las 20:30 horas. Todos están bienvenidos. Pero a los que compartimos a través de este medio, nos reencontraremos, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles en ese horario, tipo 20:30 horas. Compartiremos también otro encuentro con la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y que lo haga mucho y siempre.